Hoy nos encontramos en la Universidad de La Salle. Soy Lady Calixto, médica veterinaria, egresada de la Universidad Nacional, también de la Universidad de Antioquia, como magíster en Ciencias Veterinarias con profundización en Medicina Interna de Equinos. Hoy les voy a hablar sobre el examen clínico general en grandes especies, enfocada más hacia el equino. Inicialmente, para que hacemos un examen clínico, buscamos qué hay anormal en el paciente, qué puede estar representando un signo patológico o un signo de enfermedad que requiera mayor intervención en el paciente. Evaluar el examen clínico, el paciente con un examen clínico general, debemos tener presente el comportamiento de ellos en la naturaleza. Ellos son individuos que se comportan como presas. En la naturaleza ha sido así y aún conservan varios esos comportamientos. Siendo individuos que piensan como presas, van a ser equinos que traten de ocultar. Entonces, si tienen una lesión en el ojo, van a cerrar el ojo. Si tienen una lesión en algún miembro, van a tratar de esconderlo de un posible depredador. Pensando en eso, cuando se vaya a un potrero, cuando vamos a evaluar al equino, entonces miramos cómo está interactuando con sus demás compañeros o demás individuos en el potrero. Entonces, el equino debe estar junto a sus compañeros, deben comportarse en manada. Por ejemplo, si hubiera una yegua y un potro en un potrero, deberían estar juntos. El potro siempre debería seguir a la mamá y la mamá protegerlo. Si de pronto se ve el potro alejado, se ve mucho tiempo acostado, entonces nos puede representar una anormalidad que debemos empezar a evaluar por qué está sucediendo. Seguido de esto, revisamos también en dónde está. Es un potrero con adecuado alimento, adecuada disponibilidad de alimento, características de esos potreros, que no hayan adecuado para ellos, que no hayan residuos de cementos, alambres, porque ellos se va a predisponer para una posible lesión. Y también las características del agua. Entonces el agua, vamos a donde se la estamos suministrando, revisamos la limpieza, el fondo de estos baldes, cómo están. Seguido de esto, entonces empezamos a revisar ellos cómo están. Los caballos son individuos que deberían comer 18 horas al día. Entonces, siempre que están en potrero deberían estar buscando alimento. No debería estar acostado todo el tiempo, que fuimos en la mañana, en la tarde a revisarlos y siguen en la misma posición. No, eso ya es anormal y no es compatible con su comportamiento normal. Después de eso, empezamos un examen clínico general con la observación o la inspección. Entonces, ¿en qué consiste? Vemos que no hayan lesiones evidentes, que no haya de pronto que el paciente esté conectado con nosotros. Los equinos son individuos que son muy curiosos, entonces ellos empiezan a buscar a veces en los bolsillos porque saben que les llevamos premios, les llevamos una zanahoria o un pedacito de panela, o empiezan a buscar cosas que les parezcan diferentes. Seguido de eso, entonces revisamos cómo es que están respirando ellos, realmente las frecuencias respiratorias y cardíacas en los equidos siendo los equinos o caballos, los mulares y los asnales, son muy bajas. De pronto las mulas son un poquito más altas, pero realmente son bajas comparados con nosotros o comparados con otros individuos. Entonces, las frecuencias respiratorias nosotros la podríamos evaluar solo viendo cómo expande la cavidad torácica. Debe ser muy suave, muy lento. Hay potricos que solo con el sol pueden generar un aumento de la frecuencia respiratoria o taquipnea muy fácilmente. ¿Listo? Y solo retirándolos del sol ya nos va a quitar esa normalidad. Aparte, empezamos a revisar que no hayan, por ejemplo, secreciones en los hollares, que nos muestre
que nos muestra algún tipo de anormalidad, algún tipo de pronto de problema respiratorio, que no hagan, por ejemplo, bruxismo, que es que muerden los dientes, los empiezan a apretar de un lado a otro, que son signos que se han relacionado con úlceras gástricas en ellos. No es el único signo, o sea, no es igual bruxismo, úlcera gástrica, no, pero nos podría dar indicios de que debemos revisar muy bien este sistema. Ya cuando miramos en general cómo está la posición de ellos, que no de pronto tengan posiciones anormales, que uno dice un caballo no se debería parar así, un caballo debería estar normal, en esta posición como está nuestra acompañante el día de hoy. Ella está curiosa, está muy pendiente de cualquier sonido, sus orejas están alertas, si alguien le hace un sonido diferente ella empieza a buscarlo. Si yo le muestro algo en mis manos, que ella cree que yo le voy a dar algo, entonces debería ir por él. Eso sería en la inspección. Dependiendo también del motivo de consulta, uno normalmente va a hacer un examen clínico en campo porque el propietario del manejador le dice a uno, algo le pasa a mi caballo, no está consumiendo alimento, no está tomando agua, se lastimó, se lesionó. Entonces, dependiendo de eso, vamos a enfocar un poco el examen, pero no significa que no debamos revisarlo general. Para la revisión general, debemos tener en cuenta que sea una persona capacitada para realizarla, que sea médico veterinario, ojalá especializado en equinos o en la especie en que se va a realizar el examen, en los que el manejador o el propietario encuentra la normalidad. Es supremamente importante la información que ustedes nos pueden brindar a nosotros, los profesionales de la salud. Nosotros les vamos a preguntar desde qué come el paciente, qué plan vacunal tiene, qué plan de vermifugación o desparasitación le tiene a su paciente. Debería tenerse eso planeado. Algunas son semestrales, algunas son anuales, algunos de estos procedimientos, pero es importante revisarlo con el profesional. Ahora ya enfocándonos en el paciente, empezamos a revisar en un orden el examen clínico. Entonces nuestro ayudante nos va a ayudar a colocar el paciente de medio lado y el examen clínico general debería hacerse en un orden. Siempre les recomendamos en un orden porque al grabarse esto de una manera, pues no se nos va a pasar después algunos aspectos importantes que nos signifique o irnos por una patología o por la otra. En la cabeza vamos a revisar que no hayan asimetrías en esa cabeza, que los ojos parpadeen, ¿cierto? Normal, que podamos ver el ojo, la córnea, que esté bien, que no hayan secreciones oculares, secreciones a través de los hollares. Ustedes ven el movimiento de esos hollares cuando ellos duelen. También miramos que no hayan aumentos de tamaño que sean dolorosos para ellos. En esta zona vamos a encontrar ganglios linfáticos o linfonodos que no deberían estar aumentados de tamaño. Que uno los toque y no estén grandes, que no estén dolorosos, debería ser normal. No deberían escucharse sonidos respiratorios fuertes en ellos, ni de pronto sonidos agudos, porque nos va a indicar alguna alteración de pronto en esa zona o en su sistema respiratorio. ¿Listo? Pero esos sonidos van a ser más de pronto de sistema respiratorio alto. Podemos revisar también algunas indicaciones en si mi paciente está deshidratado o no. Nos va a ayudar muchísimo las membranas mucosas orales. Entonces, yo puedo revisarlas muy fácilmente y ojalá siempre estuvieran rosadas, estuvieran húmedas, no deberían estar secas. También nosotros revisamos tiempo de llenado capilar, revisamos un tiempo de llenado de la yugular, que el profesional cuando evalúa esos parámetros y los une, va a decir el paciente no está deshidratado o tiene tanto porcentaje de deshidratación y según eso vamos a indicar una fluidoterapia para ellos. Posterior a esto revisamos todo el cuello del paciente, que no tenga normalidades, que no tenga lesiones, puntos de dolor tampoco.
Revisamos que no hayan ectoparásitos en las orejas que nos podrían predisponer a algunas patologías como la piroplasmosis, que en Colombia está presentándose un poco más que antes, que debemos tener alerta sobre esto. Posterior, seguimos hacia la cavidad torácica, en donde vamos a poder realizar auscultación cardíaca, auscultación del tórax, y luego vamos hacia el abdomen. Vamos a evaluar la motilidad. La motilidad se refiere a los movimientos intestinales que hay allá dentro de ese paciente. Realmente el sistema gastrointestinal del equino es un sistema bastante amplio. El colon mayor del equino es muy grande y puede alojar grandes volúmenes de contenido. Ahora les voy a mostrar un poco cómo vamos a auscultar esa tráquea de ese paciente y cómo vamos a auscultar el corazón del paciente. Aquí nos brinda información acerca de sonidos anormales en la tráquea, de pronto que hayan secreciones adentro o sonidos que no son, que podrían representar alguna patología en ellos. Posterior podemos auscultar la cardíaca. Uno se guía por la punta del codo del paciente. Aquí se puede palpar, el corazón puede estar desde tercer, cuarto, quinto espacio intercostal. Podrían ser de 28 a 40 pulsaciones o latidos por minuto en el equino. Realmente son frecuencias cardíacas muy bajas. Se debe hacer con paciencia. Ojalá se midiera en un minuto esa frecuencia cardíaca. Los equinos pueden hacer signos de cólico realmente por todo. Más específico lo hacen por gastrointestinal, sí es lo más frecuente, pero también lo pueden hacer por alguna incomodidad o alguna otra patología como en sistema respiratorio. Por eso es tan importante que en el examen clínico general abordemos muy bien todo el paciente, que no se nos pase por alto alguna. De aquí revisamos que no hayan aumentos de tamaño en las articulaciones, que no hayan efusiones, que más abajo no hayan pulsos digitales. La temperatura de los cascos ojalá siempre estuviera fría, pero puede estar tibio y sin pulsos digitales no representaría una normalidad en el paciente. También es importante revisar el casco en algún caso de que haya una claudicación en el paciente, de que sea una claudicación que prácticamente el paciente no apoye ese miembro. Puede que esté relacionado solo con casco, no siendo lo único. Al revisar ese miembro, esa extremidad, entonces en esos pulsos digitales, ¿qué es eso? Los pulsos digitales los van a sentir un vaso sanguíneo con un movimiento, con una pulsación. A nosotros a veces nos miden el pulso en esta zona. En ellos podemos medirla en diferentes zonas. Por ejemplo, aquí se puede sentir el pulso, se puede valorar el pulso, siendo normal, ¿cierto? Parecido al que nosotros podemos sentir acá, solo que es mucho menos frecuente que en nosotros. En esta área, hacia los cascos, los pulsos digitales no se deberían sentir, ¿listo? Ese movimiento, ¿cierto? No se debería sentir. Eso no representaría una alteración para nuestro paciente. En ella ahorita no los tenemos, tiene cascos tibios, entonces no representa una normalidad en ella. Posterior vamos a revisar la cavidad torácica. Revisamos el campo, los equinos tienen 18 costillas, algunas razas tienen una costilla menos, pero se revisa en todo ese campo. ¿Listo? Luego vamos a revisar el abdomen, ya los movimientos intestinales que hay en ella.
Principalmente en el equino usamos el cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior izquierdo, cuadrante superior derecho y cuadrante inferior derecho. Los dividimos de esta manera porque hay diferentes órganos en esos espacios. Si se mueve mucho o si no se mueve o si hay un movimiento normal, nos va a dar pautas para pensar en unas patologías o en otras. Luego de eso, antes de eso es ideal que cuando estemos revisando todo nuestro paciente siempre lo estemos palpando. Hay lesiones, por ejemplo, que se pueden hacer por las cinchas, que el caballo realmente no nos va a decir es exactamente ahí que me duele, sino va a mostrar incomodidad, o cuando le van a colocar la silla no se deja colocar la silla. Y pueden haber lesiones solo aquí debajo, muy cerca al esternón, y puede representar que no se deje poner la silla. Entonces siempre debemos estar palpando todo nuestro paciente, ¿listo? Diciéndole dónde estamos. También en esa observación que hicimos inicial, revisamos esa distensión abdominal, que por ejemplo no se vea supremamente distendido de un lado o del otro. Ustedes se van a dar cuenta, hay algunos pacientes que son mucho más delgados y de un momento a otro los ven como un balón, dicen no, ahí hay alguna normalidad, tengo que llamar al profesional. Igual como hicimos en el miembro anterior izquierdo, vamos a hacer en el miembro posterior izquierdo. ¿Listo? Entonces, igual se acercan y le avisan hasta dónde van a llegar. Revisan lo mismo, pulsos digitales, que no hayan aumentos de temperatura, que no hayan efusiones o que de pronto en las articulaciones sientan como unas bolsitas de agua ahí. Va a ser una normalidad. Luego, entonces, iniciamos de igual manera por el otro lado de nuestro paciente y finalizan con la toma de temperatura. La temperatura en ellos puede ser de 37,5 a 38,5, la temperatura en ellos. Y pueden hacerlo con un termómetro digital, idealmente. Se puede hacer también, hay termómetros de mercurio veterinario, se pueden hacer. Y si hay fiebre, nos indicarían algunas patologías, por ejemplo, de tipo infeccioso, colitis, enteritis anteriores o duodenoyeyunitis, que para el profesional va a ser una prueba para tomar decisiones en cómo abordar el paciente, cómo tratarlo y cómo sacarlo adelante. Al finalizar el examen clínico general, el profesional va a reunir todos los hallazgos anormales, los identifica como problemas, los analiza como problemas y empieza a proponer otros planes diagnósticos, ¿cierto? Dice, el caballo puede tener esto o esto, vamos a hacer ciertos procedimientos, o ecografías, o radiografías, o endoscopias, dependiendo de lo que él haya encontrado, ¿cierto? Sumado a la información que ustedes como propietarios nos digan a nosotros, lo que nosotros identificamos en el medio ambiente de él, pues vamos a proponer ya ese plan diagnóstico y tratamiento. Bueno, como recomendaciones para que su equino no presente anormalidades, que se mantenga lo más sano posible, es una adecuada alimentación, que sean alimentaciones balanceadas. Ojalá las puedan dar en varias veces durante el día. No mayor cantidad de alimentos, sino frecuencia. ¿Listo? Si le están dando 3 kilos de concentrado en la mañana, nada más puede dividírselo entre raciones durante el día. El agua debe ser de muy buena calidad. Y también deben planear con su profesional cómo se va a desparasitar ese equino, cada cuánto. Ojalá se hicieran análisis coprológicos previos a la desparasitación. No todos los productos que se usan para crecimiento, para aumentar masa muscular,
funcionan por sí solos, ningún producto funciona por sí solo. Esos se toman de la base de que el forraje, que es la fuente principal de alimento de un equino, sea de buena calidad. Si ustedes están dando un buen forraje, en el potrero hay buenos pastos, entonces esos productos que se compran para aumentar masa muscular, pues van a tener mejor eficacia, partiendo de esa base. Guíense por las indicaciones del médico veterinario para usar esos tratamientos, para usar esos métodos de crecimiento muy rápido, porque eso también puede llegar a afectar a su equino, puede complicarlo. Ellos, por su forma de masticar, pueden hacer que sus dientes crezcan y por la calidad del alimento puede que crezcan anormalmente. Entonces van a salir unos odontofitos, unas espículas o unas puntas que van a lesionar los carrillos. ¿Cada cuánto se debería hacer una revisión odontológica o un chequeo? Cada 6 meses. Que su profesional vaya y diga estamos bien, o vamos a hacerle un limado de remolones, le llaman. ¿Para qué? Para que el caballo consuma bien su alimento. Si tenemos una lesión en una muela, nosotros vamos a dejar de comer, no nos va a gustar tanto el alimento, en ellos va a ser muy similar. Entonces, si tiene alguna lesión, dejan de comer. Y se va a representar en que el caballo en su condición corporal puede ser muy baja. No va a ser la adecuada y solo es arreglarle ese problema y el resto, ya después de arreglarlo, va a ser un caballo con muy buena condición corporal. Recuerden que esto debe ser guiado siempre por un profesional médico veterinario. Llámenlo, apóyense de uno, tengan confianza en uno. Espero toda esta información que les hemos brindado hoy, que nuestra paciente de aquí de la Universidad de La Salle nos permitió transmitirles, les sea de utilidad. Estamos para ayudarlos. La Universidad de La Salle los espera tener aquí pronto.